¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Salieron por amor de su nombre. Esta es una de las entrevistas que disfruto porque hay algunos que no conozco tanto, pero a Julio Yagarías lo conozco y me conoce. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, ¿y tú? Bien. Ese bien y tú ya Un gusto saben estar que es de... contigo. contigo ya sabes que es de Uruguay. Pastor Julio Yagarías de la Iglesia Centro Bíblico Temperley, en Temperley, Argentina. Qué lindo que es que podemos charlar. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Julio? ¿Qué año era? 30 años Wow, aproximadamente. wow. 29 o 30, sí. Un Sí, año después de casarme, sí. Yo tenía pelo, vos eras más alto. No, ¿no? No. no, era más delgado, eso Sí, sí. qué bueno. Bueno, contanos un poco que estás en Temperley, para que Sí. otros sepan cómo es, dónde estás, tu iglesia. Bueno, Temperley está a 25 minutos al sur de la capital federal, en Buenos Aires, en tren al menos. Si uno quiere ir en auto demora muchísimo más, Uf. como las características de las grandes ciudades. Pero bueno, Temperley fue la primera iglesia que se estableció de la Unión de Centros Bíblicos en Argentina. Mm. Los hermanos Eggleston establecieron la iglesia en el año 1979, fue establecida la iglesia. Pasó por varios lugares, hubo varios líderes pastoreándola hasta que llegamos acá a Anchorena 270. Temperley es un nudo ferroviario, pasan 100.000 personas por la estación a diario. Y bueno, no es la ciudad más importante del partido, pero el hecho de ser un nudo ferroviario nos permite conectarnos fácilmente con otros lugares y hace que sea fácil para otras personas de otros lugares llegar hasta aquí. Sí, aparte es una de las ciudades más lindas porque ahí conocí a la mujer más hermosa, que es mi esposa. Bueno, eso es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Bueno, sí, Pero Temperley es un muy lindo lugar. sí, yo lo creo que sí, sí. Y aparte ese toque inglés que tiene, ¿no? Justamente por los Sí, ferroviarios, ¿no? sí, Por sí. los ferroviarios, sí. Sobre todo del otro lado de la vía, al lado opuesto al que está la iglesia, el Sí, barrio inglés, es un precioso. barrio muy, muy pintoresco, muy lindo, muy lindo. Sí. La Julio, gente se resiste a que haya asfalto, hay adoquines por todos sí, lados, sí, hay que transitar suavemente, es verdad, es verdad. pero es muy Julio, lindo. con Gabriela tienen 2 hijas y ¿cuántos nietos? ¿3 ya o 4? 3 nietos, sí, 2 hijas y 3 nietos. Sí, Sí. bueno. Julio, yo ya sé en parte, pero ahora ya lo voy a escuchar con más atención. Y tengo algunas anécdotas que me acuerdo de vos, pero después vamos a ver si las menciono o no. Es Pero, peligroso. sí, peligroso. ¿Cómo obró la gracia de Dios en tu vida para salvarte? Bueno, como ya dijiste, soy de Uruguay, soy de Las Piedras, y cuando yo tenía 1 año y medio llegaron unos misioneros bautistas independientes al barrio donde vivía mi familia. El barrio se llama Villa Florida, Mm, el matrimonio era Hansen de apellido, y ellos alcanzaron a una familia, don Luis y doña Élida, Estela, el apellido, que vivían a 2 casas por medio de la casa de mis abuelos mm. maternos. Y ellos conectaron a mi familia y mis padres comenzaron a ir a la iglesia entonces cuando yo tenía esa edad. Conocieron al Señor. Mis padres eran un matrimonio joven y enseguida se comprometieron con la obra. Mm. Digamos que ese lugar fue la primera iglesia que se estableció en la ciudad de Las Piedras, Bautista Independiente. Después se abrieron otras, Mm. 2 más, y mis padres participaron activamente en el establecimiento de esas otras iglesias. Yo pasé mi niñez entre campañas evangelísticas, Mm. durmiendo en una carpa que se armaban los barrios para las reuniones, porque mi papá la cuidaba de noche a la carpa y yo me quedaba con él. Morando, Experiencias morando en muy... tiendas como con Isaac y Jacob. Claro, sí, exacto. Y Wow. bueno, yo conocí al Señor siendo muy, muy niño. Sí, Tenía recuerdo. 3 años cuando el Señor me llamó por el Evangelio. Oscar Baglietto predicaba en esa reunión. Mm.
en una de esas iglesias nuevas que se estaba estableciendo. Yo pasé al frente respondiendo a la invitación y una misionera me llevó afuera y me sentó en una canilla, que en aquel entonces había canillas grandes en las esquinas para que toda la gente fuera con su balde a sacar el agua, y ahí ella me guió a Cristo. Wow, qué lindo, ¿no? Es lindo, obviamente es particular, porque alguien diría, no, 3 años, pero no, es así. Y sé que nunca tuviste que dudar de nada de eso, ¿verdad? No, El Señor tuve que rever eso. Óscar Baglietto, qué hombre, ¿no? Usado. Yo siempre digo que hay pastores y personas con corazón de pastor, y Óscar tenía un corazón de pastor. Y siempre dije, quiero ser como él. Sí. ¿Vos predicaste también en Tristán Narvaja, al aire libre? ¿Llegaste a hacer eso? No, yo fui alguna vez siendo estudiante del instituto para apoyar, sí, que ahí estaba el tío abuelo de Gabriela, Chelo Figuerón. Claro. Parado en un cajoncito con el micrófono predicando. Sí. Yo lo hice, me acuerdo, una vez ahí en Tristán Narvaja con Óscar estaba allí, pero fue una experiencia. Sí, fui al Hospital Pereira Rosell, claro, que era también un ministerio, y también a la Plaza Libertad, donde Óscar predicaba, en el centro de Montevideo, también participé de reuniones ahí. Wow. Lindo recuerdo. Héroes de fe en Montevideo, ¿no? En Las Piedras, en toda esa zona. Y Julio, ¿cómo transcurrió tu niñez en relación con la iglesia local hasta que fuiste más grande, estudiaste, trabajo, hasta que... Bueno, mi vida era la escuela, la iglesia, el campamento y mi casa. Así fue hasta que fui al secundario, siempre participando de las actividades. Aprendí a tocar el acordeón a piano, así que también participaba en eso. La iglesia tenía un anexo en Barrio San Francisco. Yo enseñé desde muy jovencito a niños. Yo era medio niño, tenía 11 años. Claro. Y enseñaba una clase. Algunos eran más altos que yo. Sí, algunos. Sí, varios. Y la primera vez que prediqué también fue a los 11 años. El pastor de la iglesia me enseñó a preparar un bosquejo y yo prediqué en la iglesia. Pero contame, ¿vos hubo esta experiencia? ¿A los 8 años fue o no? La del sepelio, un funeral, ¿no? Ay, sí, no, por favor. No había nadie para predicar y me empujaron así para decir algo. No, terrible. Sí, 8 años, ¿no? Sí, y era un jovencito que había muerto en el barrio. Wow. Sí, algo muy feo. Pero bueno, seguro que todo formaba parte de una cadena de cosas preparatorias. Sí, adiestramiento, una rutina de preparación, de entrenamiento. Igualmente con todo esto, ¿no? Enseñando 11 años, ¿podés decir que sí o que no pasaste por un periodo, digamos, difícil de adolescencia y juventud donde las tensiones... Sí. Yo te comento nomás que estaba en tercer año de la secundaria y voy a hacer alusión a cosas mundanas. Está bien. Llegué al liceo y todo el mundo estaba hablando de los Bee Gees y de una película que hizo John Travolta y no sé. Sí. Yo parecía un marciano que recién había llegado al planeta Tierra porque no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Ni idea. Estábamos era un aula acondicionada para física y química, con mesas, con azulejos y aparatos. Era un tipo laboratorio, todos hablaban y viste y escuchaste y cantaban. Y no tenía ni idea de quién era. Y bueno, era difícil muchas veces estar afuera porque yo no tenía conversación o temas en común con mis compañeros. Pero lo suplía la iglesia esa falta, otros hermanos. Yo crecí en una iglesia donde no había muchos jóvenes, no había reunión de jóvenes, pero había otros que me acompañaban, que suplían mi necesidad. La iglesia local fue vital para vos en ese sentido. Sí. Parejas jóvenes, hermanos, el pastor. Nunca me sentí, o sea, ese era mi lugar y ahí yo tenía lo que necesitaba. Sí.
la instrucción, el compañerismo, el aliento, la ayuda. Siempre hubo personas que me acompañaron mucho. Yo siempre digo que soy el resultado de la inversión de mucha gente, ¿no? Y nunca me sentía incómodo afuera, pero sabía que ese no era mi lugar. Claro. No tenía por qué sentirme cómodo ahí. Sí. No lo sentía de esa manera. No batallaste con una adolescencia de rebeldía con el Señor, nada de eso. No, yo recuerdo No digo que no tuvieras encerrarme en el luchas. baño. No digo que no tuvieras No, luchas. tenía luchas, por supuesto, desperté a un montón de cosas, Claro. etcétera. Pero yo recuerdo encerrarme en el baño de mi casa para arrodillarme y orar. Recuerdo llorar leyendo el libro de Schaeffer, El hombre espiritual. Cuando él hablaba de las luchas y ese libro me marcó en ese tiempo. Wow, sí, conozco el libro. Y ese era mi refugio, buscar el baño, cerrar la puerta, arrodillarme, orar, pedir al Señor perdón, ayuda. Recuerdo que una vez a la semana hacía una lista con todos los pecados que eran patentes en mi vida, por nombre, yo me acuerdo eso. Wow. La iglesia estaba cerca, Gabriela se va, estaba en construcción. Y yo iba a la iglesia y me encerraba también ahí con mi lista y oraba y pedía perdón por cada una de esas cosas. Sí. Uno después aprende quizá que ese tipo de cosas por ahí no son lo esencial, pero cuánto ayudan en su momento, porque uno vive de acuerdo a la luz que tiene también y que el Señor le da. Sí. Porque pero yo estaba aprendiendo dos cosas, que era débil y que no había forma de hacerlo sin el Señor. Exacto. Ese conocimiento que no es completo, pero del corazón, o sea, asustarse y avergonzarse de lo que sale del corazón. Sí. A esa edad, ¿no? Uno dice, sí. y estando en la iglesia, porque yo no era un mundano. Claro. O sea, no era el ambiente lo que me generaba eso, era mi corazón. Sí, sabía que ese es la típica ilustración del saquito de té en el agua caliente, ¿no? Que el agua no tiene la culpa, es el problema, está ahí, tal ¿no? cual. Tremendo. Estaba ahí. Igual hay un momento donde vos marcás que tuviste claridad sobre anhelo al obispado y deseo por el ministerio. Sí, o sea, era algo que estaba siempre, pero la convicción fuerte vino en una reunión, un llamado muy claro para mí. Se hacían reuniones una vez al mes de confraternidad entre las iglesias bautistas, Las Piedras y Montevideo, y allí predicó un hermano que hace poco partió con el Señor, el pastor Todd, que trabajó muchos años aquí en Argentina. Mirá. Y él predicó sobre cómo ganar Uruguay para Cristo. Ese fue el tema del mensaje. Y bueno, el Señor me llamó para prepararme y para ser un pastor. Yo respondí al llamado y desde ese momento procuré entrar en un instituto bíblico. Eso sería 16, 17 años. Y bueno, algunas puertas se cerraron hasta que el pastor Pop, que yo considero mi padre espiritual, él aún vive, wow. Abrieron un instituto bíblico tiempo completo en Las Piedras, toda la mañana estudiando y la tarde haciendo obra práctica, clases de niños, evangelismo, trabajo en la iglesia, visitación. Esos fueron 3 años de entrenamiento. Claro. Y bueno, y ya estando en el instituto, comencé a cuidar una de las iglesias allí que había quedado sin pastor. Y estuve 10 años trabajando en esa iglesia bautista en Las Piedras. Pero el llamado al pastorado fue muy claro en mi corazón. Sí. En ese. Sí. Sabes que cuando enseñé ahora a 1 Timoteo, el tema del anhelo al ministerio, que mirándolo desde nuestra óptica hoy día parece como una actitud de codicia, ¿no? Pero como decía, no sé dónde, no es de autoría mía, pero decía, hay que entender que quien anhelaba el obispado en el tiempo de Pablo estaba dispuesto a morir
por la espada, ¿no? Porque no podía parar eso, ¿no? Yo creo que eso se mantiene, obviamente, cuando el Espíritu Santo, y no importa lo que la gente piense, pero eso ha pasado, evidentemente, en tu vida. ¿Ahí en esa iglesia que pastoreaste, encontraste la joya más grande de tu vida o no? Sí, vino sola. Sí. Se enamoró del El pastor. Señor la trajo. Qué bárbaro, ¿no? Sí, tenía 23 años cuando conocí a Gabriela. Wow, wow. Sí. Sí. Vivíamos muy cerca, yo pasaba muy frecuentemente por el frente de su casa haciendo visitas a algunos hermanos de la iglesia de la zona, pero nunca nos habíamos Sí. cruzado. Mira vos. Bueno, mejor así, fue en la iglesia, ¿no? En la Todo fue en iglesia. ambiente de iglesia. ¿Fue en ese periodo de pastorado donde tuviste esa pequeña caída con la moto? Sí, eso fue un poco después de conocer a Gabriela, Ah, no. porque yo conocí a Gabriela, estaba ennoviado con otra chica, pensando casarme con otra chica, Mm, pero evidentemente las cosas no eran así como el Señor quería. mira. Así que vino Gabriela y yo dejé esa otra relación, pasando el tiempo supe que era Gabriela con quien Ujú. tenía que casarme. Y entramos en una relación, yo hablé con sus padres, nos ennoviamos y yo abandoné la relación a los 9 meses ¿Con quién? con, ¿Con con Gabriela? Gabriela. Sí, Ah, sí. wow. Vivía solo, hacía 10 años que vivía solo y me empezó a dar vuelta algunas cosas de, digamos, renunciar a mi independencia, a mi dinero, esas cosas raras. Aparte, ya Y, conocías a Oscar Baglietto, que vivió toda la vida y solo. eso, en eso no estaba dispuesto a ser como él, pero la estaba pensando bien. Sí. Bueno, y en ese interín que yo dejé la relación con Gabriela, choqué. Y Wow, Gabriela siempre dice que es porque ella oraba que el Señor wow. me, ¿Cuántos meses, me colmó. cuántos meses de recuperación? La parte más intensa fueron unos 3 meses en que estuve sin hablar. O sea, me fracturé aquí, se desprendió la cara y tenía ganchos en la boca manteniendo los dientes en su lugar para que se soldara todo. Wow. Así que todo entraba a mi cuerpo por un sorbete y tenía tarjetas cuando la gente iba a visitarme. Hola, gracias por venir, quiero agua, yo qué sé, cosas así. Tremendo, ¿no? Pero el Estaba, Señor me trató en estaba como, ese interín. como Zacarías, como el padre de Juan el Bautista, Claro, incluyendo en hasta que no tablilla. dije me caso, no pasó nada. Qué bárbaro, qué lindo, Gabriela ¿no? dice, el Señor te dijo, esta vez fue con una moto, la próxima es con un tren, así que casate sí o sí. Julio, pero ¿cómo fue que ocurrió lo de cuando trabajaste en frigorífico Las Moras? Eso fue bastante tiempo después, ¿no? Pues ya nos conocimos ahí nosotros, pero porque no estabas a tiempo completo. No, claro. Yo estuve tiempo completo en la obra, el tiempo del Instituto Bíblico y un año o dos más después. Ujú. En ese tiempo había un acuerdo entre la misión y la iglesia local Mm, de sostener a los estudiantes y a los que después atendían la obra. La misión bautista iba disminuyendo la parte de la misión y aumentando la parte de la iglesia, pero en aquel entonces no se podía. La iglesia seguía ofrendando, pero no era suficiente, así que yo empecé a trabajar aún casi al casarme con Gabriela, sí. ¿ahí en ese lugar? Sí, yo tuve otros trabajos. Claro. Trabajé en un taller, en un tipo moldeado de poliuretano, Mira, de video, con hermanos en la fe. Estaban los hermanos Acevedo, mira, hermanos de Ovidio, mira. Gonzalo Rodríguez, fui Wow. compañero de trabajo de Gonzalo Rodríguez muchos años. Él está con el Señor, ¿no? Está con el Señor, sí. Mm, Y después trabajé en un supermercado de una cadena que el dueño era un pastor mira, uruguayo, mira. y Quechichián, un tiempo, Sí. y luego empecé a trabajar como administrativo en el frigorífico, sí. Wow. De ahí ya fue a tiempo completo, ¿no? Después de ahí cuando saliste, ¿no? No, tiempo completo yo volví a trabajar en Argentina.
Ah, mira. Mientras estuve en Uruguay, ¿En el en el Prado Prado, estaba en el así? Prado, sí, yo Sí. trabajaba en la oficina y, y anhelaba estar tiempo completo. Yo siempre digo lo mismo, capaz que suena muy liviano, la parte pública del trabajo pastoral se puede hacer trabajando, pero Sí, la parte privada, la preparación y el tiempo mm, de oración es muy difícil. sí, sí. ¿En qué año llegaste entonces a Argentina? 24 en el 96, 97, puede Mm, ser. puede ser, Elisa tenía hace 24 años, claro. 24 años. Sí, 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 Y sí, sí. 97 más o menos. Yo recuerdo llamadas desde Las Moras, hablábamos, Sí, ¿no? En situaciones ministeriales, pero sí, y ahora ahí en Temperley. Qué bueno. Julio, em, ¿cómo, qué es lo que estás disfrutando más ahora en tu ministerio? O has disfrutado o disfrutás? ¿Hay algo especial? Porque hay muchas cosas que hacemos en el ministerio, pero hay algo especial. Y vete, hay gente hay pastores que me han dicho, me encanta trabajar en la revitalización de la iglesia, me encantan los estudios bíblicos, ver las personas cómo están creciendo, responder sus preguntas. Otros han dicho, bueno, la preparación y la predicación. ¿Hay algo particular en tu vida en cuanto a esto? mira, yo tengo algo así como una escala de prioridades, Mm, digamos, ¿no? Que es lo sí, que para mí la prioridad es la predicación, una buena preparación y una buena presentación de la predicación. Para mí es fundamental, sigo creyendo que es la manera, el medio que Dios utiliza para llamar a los incrédulos y para edificar amén, a los santos. Es amén. insustituible. Y luego trabajar con los hombres. Y en tercer lugar, fortalecer las familias. O sea, he buscado siempre tener un ministerio orientado hacia los varones, hacia los hombres y Ujú, las familias. Yo bien, entiendo, hay algunas iglesias cuyos ministerios giran en torno a los niños, giran en torno a los sí, 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 jóvenes. Es el matiz que cada uno entiende que debe claro, tomar la obra, pero las reuniones de hombres y reunirme con los hombres individualmente y el sí, trabajo con las familias, ver a las familias ordenarse bíblicamente es una de las cosas que más precioso, gozo me trae. precioso, sí, O sea, verlos venir, llegar, y uno dice, ¿y acá por dónde empezamos? sí, ¿Cómo hacemos? ¿Se puede hacer algo? sí. Es Y después bajo hermoso. la enseñanza y el aconsejamiento, verlos ordenarse bíblicamente es Sí, una fuente de mucho gozo. creo que parte del principio bíblico, ahí está de Pablo a Timoteo, ¿no? Esto encarga a hombres fieles que Sí, sean sí. idóneos. Yo no creo que Pablo no tendría en cuenta, ni obviamente las No, mujeres, no. fue a predicar una reunión de oración de mujeres ahí en Filipos y los niños Sí, sí. también, ¿no? Él dijo a grandes y a pequeños, ¿no? Les Sí, daba sí. testimonio, pero es lindo ver cuando la familia, alguien me preguntó, una hermana, gente preciosa, ¿no? Me dice, pastor, cuando volvamos, si volvemos todos a las reuniones como siempre, mis hijos no pueden quedar con nosotros en el culto porque por la escuela dominical, ¿no? Que tiene su lugar y tiene su importancia, pero me llamó la Sí, sí. atención porque eso es lo que yo aprendo de Deuteronomio 6, es que tenemos que Sí, sí. enseñar a nuestros hijos. Es Si precioso ver eso. nosotros, por ejemplo, en la iglesia no sacamos a los niños de la reunión. Claro. Hay una sala cuna y si Sí, tienen un bebé, un niño muy pequeño, la claro. misma madre lo atiende en otro lado, pero es maravilloso ver a las familias sentadas escuchando, los Sí, niños, los adolescentes. Yo sí. siempre, Gustavo Paz siempre hacía chistes con eso, pero dice, los matrimonios vienen peleados, pero el pastor quiere que se sienten juntos. Yo quiero y verlos que se codean, o, Sí, sí, sí. Y aún escuchar ese llanto de niño, de lindo de bebé, saber que están ahí en la iglesia. pero la familia después tienen el tema para conversar, el padre puede trabajar sobre eso, ¿Seguro? es maravilloso. En la semana, o Sí. sea, para mí es clave. Es Y acá un, están sentados, cuando estaban en el monte, frente al Monte Val y todo lo demás, estaban de pie. sí. Y
Y es una reminiscencia de Nehemías 8, ¿no? Grandes, pequeños, Sí, todos escuchando. todos los que podían entender. Todos los que pueden Sí, entender, exactamente. sí, Qué sí. precioso. Bueno, me alegro, es hermoso escucharlo. Como les digo a todos, cuando se me va llenando digamos, la carpeta de experiencia cuando escucho a otros, es tan lindo, ¿no? Claro. Porque yo soy bendecido Y por te eso. digo, eso insistimos con Sara y Elisa, que no nos enteremos que sacan a los niños del culto. Claro. Tienen que estar allí, tienen que tenerlos ahí, tienen que escuchar, tienen que aprender. Y una de las cosas que nosotros aconsejamos a las madres es que en la semana ellos se sienten con sus chicos y les lean la Biblia para que Claro. aprendan en casa, que cuando se abre la Biblia nos quedamos quietitos y callados para escuchar. Sí, Entonces será fácil después venir a la iglesia sí, y quedarse, sí. porque ya están acostumbrados. Y no lo aprenden en la iglesia, lo aprendieron en la casa primero. No, Por lo eso lo hacen aprenden en... en Exacto. casa. Y uno, a veces las madres pretenden que los niños en la reunión se porten bien, pero cuando no lo aprendieron, es como exigirle que tiendan bien la cama cuando no se lo enseñaron. O sea, Claro, es claro. algo básico, Pero básico. aparte, ¿quién con más autoridad para decir que los niños tienen que estar ahí que vos, que a los 3 años el Señor tocó tu corazón? Uno ya sabe que Dios lo puede hacer. Eso es, Yo lo cuento siempre, yo fui de corbata toda la vida a la iglesia sí, y con jopo con gomina. wow. Y había tres Yo pasos. Jopo no usé nunca, casi No, nunca no, usé. se entiende. Pero mi mamá me miraba la primera vez, la segunda vez si yo me movía me codeaba y la tercera me pellizcaba. Pero después de esa tercera, yo ya sabía que cuando llegaba a casa, y mirá, a veces las reuniones duraban un montón porque había reunión de miembros y mi mamá no se olvidaba. Tremendo. Qué memoria. Sí, Oh, Julio, pero aún, es el entrenamiento. sí, sí. Aún así, y con todo eso y los años en el ministerio, ah, si volvés atrás, dirías, esto no lo vuelvo a hacer, cambiaría esto, dejaría o haría esto de esta otra forma. Por ejemplo, no manejar una moto cuando estás no, no, en relación al ministerio dirías cosas que dirían, no, esto no lo haría de esta forma ahora, lo haría así. Puede ser que no, ¿eh? Sí. Hay gente que me ha No, no, dicho, no. Una de las cosas que, hay varias, pero una de las cosas que trataría de administrar mejor el tiempo. eh, yo me doy cuenta que en los años anteriores probablemente uno usaba demasiado tiempo en algunas cosas que no lo ameritaban. Y no es que uno quiere ser pragmático, invertir solo en lo que aparentemente da resultado, claro, ¿no? Porque hay cosas que parece que no dan resultado, pero están pasando cosas por debajo de la superficie. sí, Mi totalmente. padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor ¿Viste? está, a veces uno piensa, y lo digo con cuidado, y entre los pastores lo vamos a entender, que con ciertas personas se está perdiendo tiempo, Mm, que no va a lograr nada, que no va a sacar sí. nada, que no aprenden más. Y entonces yo reclamaría, yo entiendo, usé mucho tiempo en personas que probablemente no se tendría que haber usado. Ujú. También insistí muchas veces en que las cosas se tenían que hacer de cierta forma. Yo siempre fui muy embretado, muy apretado en algunas cosas, Sí. ¿no? Y me costó Hoy mucho, diríamos así, muy, sí, un cuadradito, sí, exacto. sí. Soy de ascendencia vasca, le vamos a echar la culpa a eso. No, no, pero está bueno que eso que estás compartiendo, porque de Y a alguna medida todos veces, lo pasamos, ¿eh? sí, y confiar un poquito más en las habilidades y los talentos que el Señor le ha dado a otro. Mm, Que lo haga un poco diferente no quiere decir que no lo haga bien. sí, Y dejar de tratar de estar encima de todo. O sí, sea, acá nosotros tenemos responsables de las actividades y yo ni me aparezco. claro. Parece que estuviera vigilando, y en otro tiempo esas cosas las manejé de otra manera y me parece que no es necesario, Sí. que no es... No, Julio, ¿pensás? Me imagino que por ahí la respuesta es la que yo me imagino, valga la redundancia, pero ¿pensás que cuando tenemos esa situación hay un poco más de más orgullo que el que estamos dispuestos a admitir?
de autosuficiencia, de que tenemos... Sí, no hay duda. Lo que pasa es que uno lo viste lindo. Claro, Uno dice, no, las cosas en la iglesia hay que hacerlas bien. claro, Y para el Señor lo mejor, y sí, hay que tener cuidado. Pero en realidad es ese sentir de que si no lo hago yo, no lo hace nadie bien. O sea, sí, en definitiva hay sí, de eso. Yo pienso que es un celo mal entendido. O sea, obviamente. el celo es bueno siempre. Sí, necesitamos un jetro que venga y diga no está bien lo que hace, ¿no? Claro, pero a la vez necesitamos discernir que no estemos disfrazando el orgullo con presumible celo por la excelencia o la gloria de Dios. Sí, Yo pienso, ¿no? Yo tuve que aprender eso, la paciencia que la gente ha tenido conmigo en el pasado. Yo miro atrás y lo que veo es la gracia de Dios y la paciencia de mucha gente que yo pisé, ofendí, lastimé, empujé por esa, ¿no? Y uno dice, oh, sí, yo también me equivoqué, sí. yo también tuve que aprender, Mm, y bueno, hay que dar eso a los hermanos, y eso es una sí, de las cosas que yo he sí, sí, aprendido. porque aunque seguimos aprendiendo cosas en el tiempo, estamos más aplomados, ¿no? Sí, No más viejos también, pero más también. aplomados y más experiencia que se adquiere también, ¿no? Pienso que uno aprende qué batallas son las que vale la pena luchar, o por Sí, qué cosas vale la pena armar un problema. sí. Hay cosas por las que no vale la pena No, armar un problema. Yo no, armé problemas por cosas que no valían la pena, sí, muchísimos en el sí, pasado. sí, sí. En mi vida, en mi matrimonio, en el ministerio, en relación con otras personas. Y pienso que uno tiene que ser muy cuidadoso con Sí. eso. El pastor Mark Dever, de la iglesia bautista de Capitol Hill, cuando vino a la Argentina, en un momento compartimos y explicaba que él está escuchando a todos y hay muchas cosas para cambiar, pero él no dice nada. Y de repente agarra una cosita, la cambia y la pone de vuelta. Me acuerdo de esa expresión. Y yo dejo las cosas pasen, pero cuando puedo, meto mano, la cambio tic, y la pongo de vuelta como un magicubo, ¿viste? Y lo pone. Y así es como el Señor va haciendo, porque no vale la pena volverse loco por eso. Entonces, No, vamos a no, cambiar esto. Y la gente no se da cuenta en el momento, ¿podés hacer esto? Ah, sí, ya está, y ya está, ya lo empezó a hacer, ¿no? Porque hay sí, cambios sí. que no podemos manejar de otra manera. No, Wow, no, y el hecho de no intentar imponer cosas, yo pienso claro, que eso es una de las cosas muy claro. difíciles de manejar por los pastores, ¿no? La Ujú. autoridad pastoral, el llamado, la responsabilidad, Mm, a veces te lleva a pensar de que hay que imponer, las cosas se hacen así y es la manera, y en realidad a veces hay que dar tiempo para que la iglesia lo sí, vea, o capaz que el que necesita tiempo soy yo para verlo yo de otra forma, sí, sí, y sí. no la iglesia necesariamente, ¿no? Pero también creo yo en lo que acabas de decir, que las cosas por las cuales vale la pena pelear siempre van a tener un claro distintivo bíblico por el cual Exacto, nosotros no vamos a ceder. Pero hay otras que no le no, podés meter un versículo por así, no, son filosofías de ministerio que tenés que manejar, sí, sí. pero bueno, qué sé yo, lo importante es No, seguir. no, uno tiene que pelear por lo que puede fundamentar con la escritura, por Sí, decirlo, usando los términos que estamos usando ahora, ¿no? claro. Lo demás es aleatorio, es personal, es subjetivo. Yo pienso que cada uno de nosotros, por el carácter, por el contexto, por las personas que nos han influenciado, Mm, uno tiene una cosmovisión, tiene una mente armada en sí, cuanto a sí, sí, cómo llevar adelante las cosas. Es inevitable. sí, Los libros que leíste, los maestros que tuviste, sí, las experiencias que viviste. Yo pienso que esas cosas te marcan y van forjando una sí, mentalidad con la que vos enfrentás el trabajo. sí. Y Pero a veces, sí, uno tiene que trabajar para seguir aprendiendo a pensar bíblicamente, ¿no? Para que eso exacto. moldee y derribe estas fortalezas Fortalezas, que se levantan, ¿no es cierto? argumentos, Sí, sí, fortalezas. y Sí. sí, se levantan ahí, vos tenés que destruirlas y si no tenés en claro la escritura, no lo podés hacer, ¿no? No No, tenés no. argumentos para derrotarlas y te gana No, no. tu propio deseo y tu propia pasión por eso, ¿no? Eso es Y terrible. no hay ninguna duda, estamos en medio de una guerra de ideas. Ese es Sí, siempre ha sido así, pero hoy en día
aún los pastores escuchando comentarios, filosofías, ideas, estamos en medio de eso. El pastor Miguel Núñez dice, nosotros sostenemos nuestras opiniones, pero las convicciones nos sostienen a nosotros. Y eso es bueno, eso es bueno. Julio, ¿qué estás enseñando ahora en tu iglesia? Bueno, la Biblia, desde hace... la Biblia, ¿Cómo? La Biblia. Sí, por supuesto. Sí. Los miércoles por medio yo enseño, hay otros 4 hermanos que participan de la predicación, así que yo enseño miércoles por medio, estoy enseñando el libro de Job. Cuando empezamos la cuarentena el año pasado, y recién empezó a hablar Eliú, así que estamos lentos. Sí. A veces me lleva 2 miércoles o 3 un solo capítulo, pero estoy aprendiendo mucho. Y hay cosas que realmente me quedo con que Job no entendió que no estaba sufriendo sino que estaba sufriendo para. Él estaba sufriendo para desmentir a Satanás. Eso me ha marcado profundamente. Tremendo. Y nunca se enteró. Para eso estaba sufriendo, para desmentir a Satanás. Y que sepamos para demostrar que realmente Dios es digno de ser servido y adorado, haga lo que haga con nosotros. La dignidad, la grandeza de Dios, eso es impactante. Sí. Nunca, que sepamos, nunca se enteró, ¿no? De eso. Exacto. Y tampoco Satanás se disculpó. Nunca dijo, tenías razón. No. Qué lástima, se perdió la gran oportunidad. Sí, tremendo. ¿Y los domingos? Y los domingos acabo de terminar 25 mensajes en Primera y Segunda Tesalonicenses. Me acuerdo que había visto que estaba enseñando eso. Sí. Precioso, ¿no? Maravilloso, sí, muy bueno. Y realmente he también aprendido mucho de eso. No sé, si tuviera que destacar una lección, me queda, o sea, una lección que quizás no sea la más importante, pero ¿cuántas veces le decimos a los hijos, cuántas veces te tengo que decir lo mismo? Y bueno, Pablo tuvo que repetir las verdades y Dios lo hace conmigo también. Sí. Más allá del contenido doctrinal y práctico de la carta, la paciencia de Dios, la paciencia de Pablo con la iglesia, ese tipo de cosas. Lo habrás notado que Tesalonicenses usa tanto esa frase, como sabéis, ¿no? Sí. ¿Sabés que yo ya se los había dicho, se los había enseñado. Sí, hace poco escuché un mensaje, creo que lo mandé al grupo de pastores, pero que tenía que ver con eso, que cuando Pablo dijo eso es porque ellos ya lo habían visto en su propia vida. Entonces, wow, dije eso, tremendo. No que lo saben porque se lo dije, sino porque lo vieron. Exacto. Y ¿recomendás algún libro, algo que estés leyendo o de lo que estás enseñando o en general algo en este momento o que te ayudó o que te ayuda? Mira, yo te comento un secreto. Lo que yo hago cuando estoy enseñando así un libro es escuchar todos los mensajes en audio que encuentre sobre ese libro. Wow. No leo libros, generalmente no. Escucho todos los mensajes que hay por ahí de buenos predicadores. No significa que no leas libros en general, sino que no. No. Tengo meta de leer un libro cada mes. Bien. Pero generalmente no van con lo que estoy... Está bien. ¿Pero recomendás algún libro? Que diría, esto me encantó este libro que leí o que estaba leyendo, que querés dejarle a alguien, decirle, mira, este es un libro muy bueno. Puede ser, no con relación a lo que estás enseñando, pero... Sí, acabo de terminar de leer los 40 cristianos más influyentes que forjaron lo que creemos hoy. Mira. Me ha abierto los ojos en cuanto a la influencia y al pensamiento y al discernimiento de varios hombres que desconocía. ¿Quién es el autor? ¿O son varios? Son varios. No, es un solo hombre que escribe. Es un solo hombre, pero empieza con Orígenes y Justino, claro. Y sigue hasta los teólogos liberales del siglo XIX, principio del siglo XX. Sí. Me ha impactado leer la biografía de Arminio, de Jonathan Edwards. Terrible. Me ha impactado profundamente. Sí. A mí de Arminio lo único que me gusta es la yerba de Uruguay. Pero...
Pero es interesante leer lo que él creía realmente, porque a veces está un poquito desvirtuado. Sí, me imagino. Pero bueno, y ahora estoy leyendo Dinero, Sexo y Poder de John Piper. Ah, sí, wow. Muy Tremendo, bueno. ¿no? Son las tres áreas, alguien dijo las 3 P, ¿no? Poder, plata y pollera. Sí. Poder, plata Exacto. y pollera. Sí, exacto. Bueno, bien. Ahora, Julio, Graviela, como decimos, Gabriela. Graviela. Me parece escucharla reírse por ahí. Cuando Oh, me contás que se está riendo, me imagino. Tan amable y tan buena. tan Ella. espontánea la risa. Sí. ¿Qué es para tu vida ella? No para el ministerio, para tu vida, Gabriel. Ya sé que es una advertencia de que si no va con moto, va con tren, camión. Hay que tener cuidado. Sí. Y Gabriela es mi ayuda idónea, si vamos a usar la expresión de la obviamente. escritura. No sé si te acordás que en Uruguay había un complemento alimenticio, se llamaba Gebral. Sí. Y era el complemento ideal para una alimentación insuficiente. Y yo siempre decía que Gabriela era mi Gebral, era el complemento ideal. Wow. Lo voy a explicar en esta manera. Muchos de los más grandes errores que he cometido ha sido por no escuchar a Gabriela. Wow. Está perfecto. Te iba a preguntar algo que iba a desembocar en esa respuesta, o por lo menos buscaba, no buscaba esa respuesta, pero me imaginaba que iba a ser esa o lo contrario. Sí, ¿no? sí. Wow. Si hubiera escuchado su punto de vista, a veces yo necesito apretar el acelerador en algunas cosas y me da un poco de temor o no lo veo tan necesario todavía o que no es el momento, y ella aporta esa cuota de equilibrio. Y al revés también, a veces tengo que frenarme un poquito porque me vuelvo demasiado idealista o poco práctico, y ella viene para poner el toque de ¿Y te hiciste más sensible con el tiempo a eso, de manera que ahora si ella escucho lo que tiene que decirme? Sí, voy a decir algo, muchas veces me maravillo de la sabiduría que Dios le ha dado. Qué feo suena, porque se supone que yo... Y yo la escucho hablar y digo, Señor. Y aparte con menos palabras que claro, no tanto, porque Gabriela es rica en vocabulario y tiene muchas palabras para usar. Me la imagino. Pero a veces mirándote ella, ahí. Y no es que estamos en una conversación teológica, es una conversación comiendo, vamos en el auto, y ella dice, no, pero mirá que... Y yo digo, ¡fua! Pegás el volantazo. Mira, te da un cimbronazo. Pero bueno, es maravilloso. Es como dice, la casa y la herencia son de los padres, más de Jehová y la mujer prudente. Sí, siempre. Realmente yo a veces pienso, si me quedo solo un día, qué desastre. Bueno, el Señor, te dará la gracia, pero sí, es claro esa... que sí, pero no puedo concebir, digamos, estar al lado de Gabriela. Yo, si me quedo solo, a veces ella va a Capital para acompañar a Elisa con uno de los nietos o al médico, lo que sea, y para mí ella dice, ¿te quedás contento porque te quedas solo, no? Claro, yo estoy todo el día sentado leyendo, estudiando, ella no me está hablando, pero es feo, y uno se da cuenta de que estás partido, estás incompleto, estás solo. Una Abigail, ¿no? Como fue para David, esa mujer con sabiduría, ¿no? Que le detuvo. Y la verdad que nosotros hablamos de todo el tiempo, de las personas de la iglesia, del ministerio, de lo que sea, y a veces esas joyitas en la conversación. ¿Sabés qué? Te voy a incluir una pregunta que no está en el pero que se me ocurre. No. Quizás no parece tan espiritual, pero a veces, ¿sabés qué tiene que ver con lo que te comenté que estaba empezando a leer, ¿no? Reprogramarse uno. ¿Pero tenés algún hobby, algo que te gusta? Digamos, ¿Algún? Un hobby, un hobby, algo que te gusta, ¿sí? La jardinería. Mirá. Tengo flores. Medio Lutero. ¿Cómo? Medio Lutero, porque Lutero le encantaba. Me encanta.
Sí, yo tengo plantas en el frente de la iglesia, en el costado, las cuido, las podo, les pongo fertilizantes, Mirá les vos, saco fotos, sé cuáles son apropiadas para el verano, para el invierno, mirá vos. combino los colores, Wow. las plantas. Yo Sí, leí sí, una vez que los pastores debían, creo que lo comentamos en algún sí, momento, debían ocuparse de algo que tuviera resultados inmediatos, sí, porque generalmente estamos trabajando siempre a largo plazo y no vemos resultados y puede ser agotador. Entonces, ver algo de resultados inmediatos, una planta que crece y sí, florece, da como una sí, nueva sí, sí, sí. energía para No, seguir. voy a incluir esa pregunta porque sabes que a veces a través de esas cosas uno se examina y también ve cómo puede, porque no podemos separar, no tenemos vida secular y vida espiritual, no lo podemos separar, pero está bueno. Y me imagino una Y cosa tengo como una la que... cosa más, ¿Cuál? que es leer el diario. Ah, mira. Yo compro, voy a hacer propaganda, Sí, perfil sábado y domingo, mira y vos. lo leo de la tapa a la contratapa. Wow. Me encanta, incluso los análisis económicos, No. Y políticos. qué buena educación, porque uno aprende, ¿no? A veces sí, pero Uno buenísimo. aprende por dónde van los pensamientos del mundo, porque uno sabe cómo piensa el mundo, pero a veces los colores o los matices que toman las premisas sobre las que el mundo actúa son distintas y son Sí. interesantes. Me imagino me imagino lo que ha sido este tiempo, ¿no? Con toda la pandemia, haber leído tantas opiniones y tantas cosas, Pero pero aparte, bueno, sabes que a mí me nutre también para las aplicaciones en las predicaciones, claro, porque la gente está bombardeada por esas cosas, sí, ¿no? sí, es Y verdad. también para poder discernir a veces cómo está pensando los hermanos, Mm, ¿no? De dónde viene eso que hace o que sí, sí, dice. sí, sí, sí. Pero para mí el diario es como, es casi, voy a hacer casi una blasfemia, es casi como un santuario. Introducirme en el diario es como entrar a Claro. un vivero. Entrar a un vivero y abrir el diario es fantástico para ¿Mirás mí. el diario, mirás por internet el diario El País también? ¿O El Observador de Sí, por Uruguay? Sí, supuesto, sí, 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 sí. sí. La Sí, República ayer también. estaba con ovación todo el tiempo porque no miré el partido, pero quería saber cómo iba Uruguay. Sí, sí, sí. Es verdad, sí. Julio, la última pregunta, que es la de rigor. Sé que has estado en situaciones donde estuviste al borde de tener que responder esta pregunta, pero si el Señor te llamara a su presencia, ¿qué le dejas a alguien? Esa única cosa que le puedes dar. No tenés mucho para dar, muchas cosas, no tenés espacio, pero te quiero dejar esto especialmente a vos, que estás por entrar al ministerio o que estás considerando el ministerio. Este es mi legado para vos. ¿Qué le darías? ¿Vos estás hablando de algo tangible o intangible? Lo que sientas que vos tenés, que le va a ayudar a esa persona, sea lo que sea. Que le va a ayudar y decís, este es mi legado para vos. No hagas esto o enfocate en esto o esta es la lección que te quiero dejar. Yo le he dicho esto a mi yerno, vos sabés que uno de mis yernos es pastor, Ujú. y yo lo animo a él a leer la Biblia para cuidar su propia alma, Mm. Sí, ¿no? Me parece que va en lo que dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y exacto. de la doctrina. Sí, Porque la tendencia que yo seguí por mucho tiempo fue simplemente acercarme a la escritura para prepararme, para enseñar o predicar. Y sí, realmente hoy en día, por ejemplo, estoy pasando vez tras vez sobre los profetas menores y no siquiera estoy predicando de eso, y claro, sobre las epístolas generales por varias semanas, o sea, para mi propia alma, para mi claro, propio claro, crecimiento, claro. para crecer yo en el conocimiento del Señor personalmente. No tiene nada que ver con lo que estoy predicando y enseñando. Ujú. Pero creo que eso me dijo Gonzalo Rodríguez, que Mirá, sabés que fue pastor mucho tiempo y ahora está. Dijo, Julio, si yo pudiera dar marcha atrás, leería más mi Biblia para mí y oraría más, visitaría menos y estudiaría, no le daría la prioridad a prepararme para los mensajes, claro, decía él, sí, ¿no? Pero yo creo que lo más importante para el pastor hoy en día es el cuidado de su claro, propia alma.
Porque si cuida su alma va a cuidar a su esposa, y si cuida su alma va a cuidar a sus hijos, y si cuida su alma va a alimentar a la iglesia. Para mí pasa... Sí. Sabes que el pastor John MacArthur fue el que dijo ya con los años, a los 50 años, creo que fue una anécdota que mencionó, que dice: yo nunca estudio mi Biblia para preparar sermones, sino para conocer más a mi Salvador. Y la verdad que es eso. Conociendo más al Salvador, conocemos más, cuidamos más nuestra propia alma, ¿no? Sí. Pero cuando Gustavo salió de Temperley y fue a Lavallol, le dije: amá la Biblia y amá las almas. Si haces eso, va a estar todo bien. Perfecto, perfecto. Bueno, excelente, Julio. Gracias. Julio César Llagarías. Julio César. Julio César Llagarías. Como mi padre. Sí. Sí. Esas costumbres ancestrales. Sí. Pero bueno, gracias por darme este tiempo, Julio. Y espero que sea... que te quiero un montón. No sé si eso se puede grabar o no. ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Que te quiero un montón. Bueno, yo Siempre también. ha sido muy también, edificante y satisfactorio poder tener compañerismo y comunión. Sí, igualmente digo lo mismo. Recuerdo mucho las charlas, las luchas y ver el avance del Señor. Después que yo vi los nubarrones tan tormentas que en las cuales el Señor te dejó pasar en su soberanía, después ver el progreso en el ministerio en Argentina, estoy tan agradecido al Señor por tu vida. Así que el Señor nos mantenga fieles y poder seguir sirviendo. Y ¿listo? Sepamos siempre colocar el mérito donde corresponde. Exactamente. En el Señor. Gracias, Julio. Que Dios te bendiga. Dale. Un abrazo grandote. Saludos.